Este viernes, un alumno de 11 años desató el terror en el prestigiado Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, al iniciar una balacera, un ataque que ejecutó influenciado por un videojuego, según autoridades locales. A continuación, una reconstrucción minuto por minuto de los hechos, según El Universal, ha podido saber de las autoridades. 8 de la mañana. José Ángel, de 11 años, llega a su escuela, el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, con su uniforme escolar y mochila. 8:20 de la mañana. José Ángel pide permiso para ir al baño, a donde se lleva su mochila. 8:35 de la mañana. La maestra de José Ángel sale a buscarlo, porque no regresa al salón de clases. 8:40 de la mañana. José Ángel sale del baño, vestido con una playera blanca con la frase Natural Selection, un pantalón negro con tirantes y 2 pistolas, una calibre 40 y otra calibre 22. 8:41 de la mañana. En un pasillo, el estudiante armado dispara contra sus compañeros, lesiona a 5 de ellos y también a un maestro. 8:42 de la mañana. José Ángel le dispara a su maestra, quien falleció en el Colegio Cervantes. 8:43 de la mañana. José Ángel se dispara a sí mismo y su cuerpo queda tendido junto al de su maestra. Muy buenas noches. Estás en Pensamiento Juchimán. Nos duele mucho empezar un programa con una cortinilla y con una cápsula tan dolorosa como la que acabamos de ver de la vida de este niño José Ángel, quien en un acto de desesperación, en un acto que pondría fin a su vida, nos ha dejado pues un testamento muy doloroso para nuestra patria. Y quiero decir que es para nosotros todavía, a pesar de que esto ya aconteció hace algunos meses, sigue siendo una gran cuestionante para nosotros, instituciones educativas, de qué hacer, cuándo hacer, cómo incidir y qué deberíamos de poner como límites en el ámbito educativo para evitar que estas vidas, porque estamos hablando de vidas humanas, no se pierdan, ni de estudiantes, ni de alumnos, ni de padres de familia. Toda vida humana es sagrada. Por eso el programa de esta noche vamos a hablar no solo de la violencia escolar, que ya hemos tratado en un programa anterior con nuestro amigo Carlos Matus Beresaluce, sino hablaremos en concreto del tema de las mochilas seguras. Y este tema no puede desligarse del tema que la origina, que es el tema de estas masacres escolares. Las mochilas seguras han sido muy criticadas por diferentes voces religiosas, educativas, políticas, sobre si deberían o no, si cómo o hasta dónde o hasta cuándo, si es una sola campaña, si es transitoria, si deberían ser permanentes, si están regularizadas por la ley. ¿Cuál es el efecto que provoca sobre la psicología de un niño y la familia el hecho de que una persona adulta se intrometa en su intimidad? La mochila, usted sabe, es como el bolso de una dama. Meta usted la mano en el bolso de una dama y ya le voy a platicar cómo le va a ir. Bueno, pues las mochilas, pues es de alguna manera ese lugar seguro donde los niños pues meten y guardan sus cosas, o a veces son los papás los que organizan la mochila de los niños. Pues hoy se ha puesto sobre la mesa el tema de las mochilas seguras y por eso damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Matus Beresaluce de Integra Neurociencias. Carlos, buenas noches. Roberto, un gusto estar contigo nuevamente. Sí. Gracias por la invitación. Ya teníamos este tema medio comentado, pendiente, y es de suma importancia el darnos cuenta cómo socialmente hay eventos que abren toda una beta, ¿no? Una beta, y abren la caja de Pandora para poder darnos cuenta de las prácticas que estamos llevando a cabo en el día a día. Qué tan buenas son, qué tan malas son, qué resultados están dando. ¿Sí? Ahorita comentabas, y bien interesante, imagínate el abrir el bolso de una dama sin su consentimiento. Claro. Con la justificación de vamos a ver qué traes y que no haya nada que pueda perjudicar. ¿Según quién? Claro. ¿Sí? Si somos conscientes de esta intromisión a la intimidad de una persona,
buscaríamos otros medios para poder ganarnos la confianza y que los individuos evitáramos hacer cosas que nos llevaran a tomar riesgos de esta magnitud, o como lo que ocurrió en este colegio, ¿no? Es como la gente alrededor de este joven, como en otros lados ha sucedido y que no ha salido a la luz pública, como el contexto social, sus núcleos familiares, han ignorado qué es lo que está pasando, qué es lo que están llevando en estas mochilas. Yo me acuerdo antes era la revisión y era, ya metiste el libro de historia, el libro de español, de matemáticas, las crayolas, la regla, el compás, ya llevas todo seguro, sí, ya está todo, pero ahí estaba la supervisión de los padres, aunque sea la responsabilidad de los menores. Ya segurísimo llevas todo para que no se te olvide nada mañana, sí, ya llevo todo, pero estabas con la atención. Pues, fíjate, y nos debe de llamar mucho la atención y debe ser un tema muy delicado, cómo ahora estos eventos violentos, agresivos, que duelen, son los que hacen que regresemos a lo básico. Es poner la atención en algo tan simple como es qué están llevando tus hijos a la escuela. Claro. ¿Sí? Sí, no solamente el sándwich, que ya hay toda una campaña respecto al tema de la obesidad infantil, y se puso la luz sobre eso. Señora, no le den a usted alimentos grasosos, sino un sándwich más o menos vegano, etcétera. Bueno, ahora no solo eso, no solo lo que el niño va a consumir, sino lo que se lleva de la casa. Otra cosa es que en el camino a la casa, sobre todo muchos niños que van en las rancherías, que van en lanchas, que van en cayucos, que van a caballo, porque en Tabasco todavía tenemos muchas escuelas rurales, sí, que pueden, a lo largo del camino, alguien les puede ofrecer drogas o alcohol. Muchos de nuestros jóvenes, cuando van o salen de la escuela, en los caminos se encuentran estas tiendas de conveniencia y se les hace muy fácil meter en la mochila una caguama o una cerveza o un litro de licor que después consumen dentro de las escuelas. O sea, no es solamente un tema de armas. Sí, claro, es un tema del riesgo que conlleva el no tener límites, ¿sí? Es como un joven se atreve a llevar este tipo de cosas o a cometer este tipo de situaciones sin el consentimiento de casa, a romper las reglas. Claro, ¿sí? Porque es claro que todo mundo sabe, los jóvenes saben, o sea, no hay ningún chavo hoy puede decir que no sabe que está prohibido llevar drogas, alcohol. Y que tienes edades permitidas para ello. Pero todas las drogas, el alcohol, conductas autodestructivas, son fugas de la realidad, Roberto. Es evadir la realidad para la obtención de un placer inmediato, ¿sí? Y un placer extraordinario inmediato. El alcohol sirve para fugarte de la realidad, para justamente olvidarte de eso que está pasando contigo, ¿sí? Y centrarte, poner tu atención en otra cosa. Aparte de que rompes con el esquema individual de los límites, ¿sí? Me atrevo a hacer cosas que en mi sano, y lo voy a entrecomillar y subrayar, que en mi sano juicio yo no haría. ¿Sí? Lo mismo pasa en las drogas. Es una alteración de la percepción individual. ¿Sí? Porque necesito fugarme, necesito romper ese esquema, y aquí es, ¿qué está pasando en el interior de ese individuo que tiene que romper ese esquema, que tiene que buscar un elemento extraordinario, ¿sí? Ajeno a sí, para fugarse de esa realidad? Entonces, con una operación mochila, con una mochila segura, va a ser bien complicado que nosotros podamos identificar qué es lo que está pasando en el interior de ese individuo, ¿sí? De ese menor, que lo lleva a introducir objetos ilícitos y ajenos a la práctica de la misma escuela. Recuerdo que cuando éramos jóvenes, quizá no como ahora, que era una gran vulnerabilidad de los jóvenes, ahora son más atacados por otros medios externos. Pero era, por ejemplo, el hecho de que muchos amigos nuestros querían meter a la escuela o al colegio una revista pornográfica, que era wow, la sensación. O aquellas plumas que empezaron a venderse, que si se volteaban una figurita se desnudaba. O sea, era todo el tema sobre la carne, sí. O sea, sobre el morbo. Hoy ya esa parte como está en redes sociales, ya cualquiera puede ver cualquier cosa en redes, ya no interesa, ya se convirtió en algo consumible, chatarra, basura. Pero hoy sigue siendo un gran tema
las sustancias nocivas, que debemos decir que en Tabasco han aumentado escandalosamente. Tabasco ya dejó de convertirse en un lugar de tránsito para convertirse en un lugar de consumo. Y yo les recomiendo mucho a los papás que tengan mucho cuidado sobre las actitudes de cosas, de los cambios de conducta que ven en sus hijos, porque cada vez nos llegan más noticias de jóvenes que están involucrados en el tema de la droga y del alcoholismo, que degenera o después, digamos que viene a concluir con un nivel más alto de violencia, que pueden ser las armas, ¿no? Es que acuérdate que lo que generan las sustancias ilegales, y las sustancias legales también, es un estado alterado de conciencia, Roberto. Desinhiben conductas que están latentes en el individuo. ¿Sí? Con el influjo del alcohol me atrevo a hacer cosas, eso decía de un momento, y entrecomillado, y sobre que en mi sano juicio evitaría yo hacer. ¿Sí? Porque está permitido, y aparte estaba yo borracho no cuenta, ¿no? O estaba yo bajo los influjos de alguna droga, de algún estupefaciente, que me llevó a hacer esa conducta. Entonces, compréndanme, y viene la justificación. ¿Sí? Y ya hasta lo toman como ese tema de, pues estaba borracho no cuenta. Claro. Entonces, ¿qué te llevó a tener ese consumo? Y ese consumo, muchas de las veces, excesivo, un consumo irracional. Abusivo, irracional de una sustancia, que tú sabes que va a tener consecuencias. ¿Sí? Entonces, eso detona toda esta represión de emociones, para que tú expreses todo de una manera abrupta, sin filtro. ¿Sí? Te atreves a hacer cosas que antes no te hubieras atrevido. ¿Ves? ¿Y por qué esa represión tan grande? ¿Qué sucede muchas veces en los famosos viajes de generación? Que durante el tiempo en que los chicos están en la escuela, pero llega el día y que han hecho grandes películas sobre estos viajes, se convierten en un bacanal. Claro. Los chicos van supuestamente a un viaje de generación o a un congreso y ahí se distensionan, ahí se desinhiben y se convierte aquello en una situación en la que el muchacho que jamás se había tomado busca el lugar para, digamos que... ¿cómo se dice? Su rito de iniciación, su primera borrachera, que muchas veces se da en un ambiente no controlado y que termina en algunas ocasiones en grandes tragedias. ¿Qué te parece, Carlos, si al volver nos hablas hasta qué punto es bueno que un papá no solo revise las mochilas, sino que entre al cuarto de su hijo a ver qué hay? Okay. Vamos a una breve pausa. Estás en Pensamiento Juchemán. La primera semana de enero del 2020 sucede esta tragedia en el Colegio Cervantes de Torreón, pero es curioso que un año antes, el 29 de julio del 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido la recomendación 48 y esa recomendación hablaba sobre la violación de los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez, con motivo de la aplicación del operativo Mochila Segura en escuelas de educación básica, atención, en la Ciudad de México. Claro está que cuando se emite una recomendación de la Comisión Nacional, pues puede decirse que se puede extrapolar para cualquier estado de la República. Meses después vino esta masacre, esta tragedia en el Colegio Cervantes, y mucha gente se fue contra el colegio porque hubo un dato muy interesante, que los padres de familia de ese colegio se opusieron a este operativo, argumentando lo mismo que argumenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era violatorio a la intimidad de los niños. Antes de ir a la pausa, te preguntaba yo, ¿qué tan violatorio puede ser a la intimidad? Una cosa es el aspecto jurídico, otro es el aspecto del ambiente familiar y otro el impacto sobre la autoestima del niño, ¿no? Que digamos, que se intrometan en tu vida privada. Una cosa es la mochila, pero es claro que en la familia, papá y mamá, pues también tendrían derecho, sobre todo si son menores de edad, de saber qué tiene el niño en su cuarto. ¿Es una violación a la intimidad? ¿Que sí, que no? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas del famoso club de Toby, no? O sea, claro. en casa no, pero yo hago mi club, lo subo sobre un árbol y ahí nos reunimos.
¿Qué se puede decir sobre esto? Porque creo que está cambiando el paradigma también de estructura familiar sobre el ámbito de los límites, las prácticas. Fíjate, cuando nosotros empezamos a crecer, vamos tomando ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, vamos aprendiendo a hacer cosas. Nuestro discernimiento nos va llevando a identificar hasta dónde podemos hacer o dejar de hacer, pero siempre bajo la supervisión, bajo la comparativa de lo que otros están haciendo. Entonces estamos midiendo ciertos riesgos, ¿sí? ¿Qué tanta confianza tengo para acercarme a las personas y decirles, en mi vida está pasando esto, me siento de esta manera, a lo mejor a unos les cuento una cosa, a otros les cuento otra? Los niveles de interacción entre las personas. Tengo conocidos, amigos, mejores amigos, amigos de toda mi confianza, ¿sí? Siempre vamos categorizando y vamos haciendo selecciones. Entonces, desde el hecho de que nosotros tenemos que buscar qué es lo que más nos hace sentir en confianza, vamos construyendo vínculos fuertes, sólidos, mucho más estables, pero se van construyendo, Roberto, ¿sí? No es que de la noche a la mañana o por la imposición de porque soy tu madre, soy tu padre, soy tu figura de autoridad, soy tu figura a la cual tienes que rendirle pleitesías y demás, me tienes que decir las cosas. Eso ya es una imposición. Las cosas se van ganando, por más de que seamos familiares en primer grado. O sea, es un tema de convivencia familiar. Claro. Un tema de crianza y no un tema, digamos, de ejercer la autoridad. Porque ya sería un autoritarismo. Sí, completamente. Entro de manera abrupta, reviso, cuestiono, es decir, ¿por qué no me tienes la confianza? Menos me la vas a tener. Claro. Entonces, algo con es que ya vi que tienes esto y esto y esto, pues menos va a haber esa cercanía. ¿Sí? Y resulta que cuando tú necesitas algo, yo te digo, a ver, espérame, déjame que yo termino y déjame que me hago cargo de mis cosas, y nunca te pregunto, oye, ya terminé, ¿qué necesitabas? Entonces empiezo a desplazar estos vínculos. Eso es lo que se convierte en un estilo de apego evasivo para el menor. ¿Por qué? Porque nunca están disponibles para mí. Entonces, ¿cómo quieres que yo te platique qué es lo que está pasando conmigo? Los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, que generan una inatención académica impresionante, justificada son recursos para poder hacer investigación. Pero todo tendría su momento. Todo tendría que ser restrictivo hasta cierto punto en su uso. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto, al otro, a aquello? Pero si hay un uso indiscriminado, porque es para pasar el tiempo, ¿sí? Y para estar en contacto con el mundo, pero en menos contacto conmigo, me fugo de mi realidad, cuando me han enseñado a tener ese contacto. Entonces, ¿de qué cosas sí me hago responsable? Pero eso lo empezamos a ver desde casa. Es impresionante ver actualmente como en una reunión social, la gran mayoría están pegados a un dispositivo electrónico, ¿sí? Todos están platicando por teléfono. Sí, pareciera que nadie está poniendo atención y resulta que están platicando entre unos y otros. ¿Ya viste lo que está haciendo el de al lado? Y ya viste lo que está pasando en otra mesa, pero no lo puedo verbalizar. Que no tengo la atención en el lugar en el que estoy, tengo la atención puesta en todo menos en esto. Dicen, es que ahora somos multitareas, pero estamos perdiendo realmente lo básico. Entonces, el enfocarnos en que una mochila o la revisión de una mochila en una escuela va a marcar la diferencia, estamos en un error. ¿Sí? Y estamos en un paradigma que ya es disfuncional. ¿Tú dejarías que revisaran la mochila de tu hijo cuando fuera al colegio? Pues de entrada se tiene que revisar desde casa, la tiene que revisar desde casa. Si yo tengo toda la confianza de que estamos trabajando de manera adecuada, por mí que la revise, no tendría yo ningún inconveniente. ¿Y cómo? ¿Cómo? Es decir, porque hay una gran polémica si con detector de metales, con perros, transparente. Si ponen la mochila en un lugar, los perros la huelen, etcétera, y luego los niños van y la recogen para que los niños no vean que se está revisando la mochila. Lo que más genera es temor. ¿Cuál te parecería a ti que sería como el mecanismo más o menos agresivo, digamos, para un niño? El de persona a persona, es, oye, ¿me permitirías ver qué hay en tu mochila? Tengo que ganarme la confianza del individuo primero. Pero si es tu hijo, ¿cómo te vas a ganar la confianza? Se supone que ya la tienes, ¿no? Es que hay muchos supuestos. Ah, ok.
Desde ahí partimos con un error muy grande. Nada más porque soy tu madre, soy tu padre, me tienes que tener confianza, error. Es cómo lo trato, cómo me aproximo a él, qué tanto valor le estoy dando, qué tanto respeto le estoy dando, le estoy enseñando. Es con el ejemplo, ¿sí? ¿Qué necesitas? Oye, mamá, papá, fíjate que tengo este obstáculo, me cuesta mucho trabajo hacer la tarea. A ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos? Y buscamos la manera. Hazlo tú, yo estoy contigo y te acompaño. Pero si llegan y me dicen, ¿y hacer la tarea y no la entiendo? Pues a ver cómo la haces tú. Era tu responsabilidad poner atención en la escuela. ¿Sí? Y te alejas, ¿te estás ganando la confianza? No te estás desplazando. ¿Para qué te digo si no me vas a hacer caso? Claro. Entonces, desde casa tenemos que empezar a trabajar en ello. Es cómo te sientes, qué necesitas. ¿Te está costando trabajo? Si necesitas algo, me avisas. Si estoy ocupado como adulto, oye, mamá, papá, fíjate que pasa esto. Dame X tiempo, dame 10 minutos, ahorita estoy contigo, déjame terminar de hacer esto. ¿Sí? Pero enseñamos la tolerancia. ¿Sí? Enseñamos también a frustrar todos los esfuerzos. Ya los hice, que vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Pero generamos esta cercanía y no es a través de un dispositivo electrónico. ¿Sí? Entonces, pregunta ya en el grupo de tu escuela, de tu salón, a ver quiénes ya lo resolvieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos a generar esa distancia. ¿Sí? Tenemos que generar esta proximidad. Te digo, ¿yo lo permitiría? Sí, con todo el gusto del mundo yo permitiría que lo hicieran confiando en esta proximidad que hay con mi hijo. Sí, pero tengo que trabajar. Fíjate que la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es la cúpula, digamos, de los obispos en México, se pronunció en contra, precisamente, y de la misma línea que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque sostiene que pues, es violatorio de los derechos de la intimidad del niño, pero creo que partían también como de la percepción de que iba a ser como con perros y detectores de metales, etcétera. Poco después, algunas autoridades educativas decían que no era necesario poner los perros allá que lo vean los niños, sino que podía, como en los aeropuertos, que llegas y pones tu mochila y pasan por una banda y tú no sabes que en esa banda que le hacen, ¿verdad? Sí. Que también cabe ahí el tema de la corrupción, porque de pronto también pueden, espero que no sea el caso en las escuelas, pero en algunos aeropuertos les siembran drogas, les siembran a una persona que quieren criminalizar. Sí. Eso se ha visto mucho, sobre todo en aeropuertos como Panamá y demás. O sea, hay muchos riesgos en el hecho de que un tercero, que en este caso es la policía, o el ejército, o la autoridad que sea, porque a lo mejor se puede delegar a que sean los mismos maestros. Entonces ya le tendrías que agregar a los maestros una función adicional de recibir a los niños que tienen que recibirlos a la entrada de la escuela y encima revisar sus mochilas y entonces que no sea la policía, sino que sea la misma escuela quien revise. Ese mecanismo, como no está regularizado, se deja pie como a muchas posibles abusos. ¿Sabes cuál sería, yo creo, Roberto, el punto a recalcar en ello? El permiso. O sea, no más allá de la forma, es el fondo de la situación. Si se llega a hacer sin que tú lo sepas, yo sé que van a hacer una revisión, pero no sé exactamente cuándo, ni cómo, ni a qué horas. Entonces, es como en lo oscurito. Sí, o sorpresivas, ¿sí? Que es otro mecanismo que están pensando en hacer operativos. Ahí yo creo que es violatorio. Si una persona te dice, no, yo me rehúso a que me la revises, ahí ya te está dando un indicador. Pero también yo sí me rehúso. O sea, por ejemplo, si voy en la calle y alguien me dice, quiero revisarte. Pero es diferente si vas en la calle. Si estás en una institución escolar, donde hay un antecedente, o una institución escolar, oye, ¿nos permite revisar tu mochila? ¿Sí? Vas y pides ese permiso. Es como cuando vas a pasar en un lugar y hay mucha gente, ni modo de que vas y dices, a ver, ahí va, 1, 2, 3, y voy como escudo humano y abre y como jugando boliche. Hubo el caso de estos que mencionábamos en el programa anterior en la Ciudad de México, donde fue un papá el que ingresó con armas y se suicidó dentro de la escuela. Entonces habría que poner un detector de armas para cualquiera que entre a la escuela. Claro, no nada más no es para el niño. Desde luego. O sea, debería de haber un detector de armas, de armas. También un detector de almas, porque no sabes qué es lo que está pasando. Un alma negra, ¿no? Que cualquiera que entre a la escuela, digo, si a esas hablamos,
O sea, no criminalizar al niño, o sea, porque en realidad dice, si vamos a hacer una escuela policíaca donde todo es sospechoso, cualquiera es sospechoso, claro, entonces hasta los maestros deberían de ser revisados respecto a lo que Toda lleven. persona que entre a la institución debería ser revisada, entonces, no nada más los niños. Entonces estamos convirtiendo aquello en una situación más complicada. Sumamente entonces, compleja. Pues te decía, no es el hecho de la revisión, sino es el hecho de la proximidad. ¿Tú quieres que alguien te hable de manera honesta? Pregúntaselo, ¿sí es? Coméntale qué es lo que está pasando y explícale. Me da miedo, Carlos, una escuela policíaca, en un estado en el que abundan las policías que no son eficientes. Vamos a hablar de esto al volver de una breve pausa. Estás en Pensamiento Juchimán. Estamos hablando sobre las mochilas seguras. Quédate con nosotros. Si hay alguna ley que permite o autorice a la policía a realizar los operativos, y no la hay. O sea, no hay ningún fundamento legal en este momento. Entonces ahí, para evitar atropellos, abusos policíacos, lo más conveniente es que el Congreso legisle y puedan establecer esa modalidad. Si no la hay, pues no la pueden aplicar. Sería ilegal realizarlo en escuelas sin la autorización de los padres. Pero puede hacerse un acuerdo, licenciado, por parte del tendría que hacer una modificación de ley. Miren, si no tiene un fundamento legal, no hay posibilidad de ningún acuerdo. Ni el gobernador, ni la policía pueden existir, pueden actuar en base, si no hay un fundamento legal. Y que revisen las leyes, no lo hay. ¿Y no tendrían que actuar entonces los legisladores? Los legisladores tienen que decir cómo poder, es más, establecer protocolos mínimos de la actuación de los policías en un plantel docente. Porque imagínense, personal armado, dependiendo la edad, digo, hasta problemas psicológicos puede generar, ¿no? Acaban ustedes de escuchar al presidente del Colegio de Abogados de Tabasco, que se pronunció hace unos días respecto a este tema de la revisión de mochilas, sosteniendo pues que como no hay un protocolo, como no se han adecuado las leyes, no se han armonizado las leyes en el Estado, pues técnicamente, jurídicamente sostiene pues que es una medida pues ilegal que puede generar ciertas arbitrariedades en su aplicación. Y como no hay protocolos, cuando haya estos abusos, hacia quién se debe de acudir, quién debe sancionar, cuáles son las penas que jurídicamente debería de conllevar la violación, digamos, qué sucede si se encuentra un arma, un cigarro de marihuana, a qué autoridad se debe remitir, quién debe de remitir, si se debe de dejar en el ámbito de la escuela para una sanción escolar solamente, es decir, que se expulse al niño, etcétera, pero como son menores de edad. En fin, vean ustedes lo complicado de la situación, porque estamos hablando de la infancia y de la juventud, no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de niños. Y no debemos de perder de vista que estamos hablando del corazón de la sociedad, que son las escuelas. Por eso le preguntamos a nuestro amigo Carlos Matos, ¿qué piensas de esto, Carlos? Porque tú no lo abordas desde un punto de vista, pues evidentemente de la funcionalidad de la familia, etcétera, pero está por otra parte la presión social, las leyes, está el tema del, pues el artículo constitucional que defiende el interés superior de la infancia y la juventud, y por otra parte tú nos hablas de esta contraveniencia, ¿no?, de negociar entre el padre y el hijo, la oportunidad de abrir las mochilas, de saber qué lleva no solamente el sándwich, sino si lleva la tarea hecha, ¿verdad? Porque no es nada más de si llevas cosas, sino si cumpliste con tus deberes escolares. Recordemos que el sentido común es el menos común. Es el menos común de los sentidos. Si nosotros tomamos esta premisa como algo práctico, muchas cosas se modificarían. Por el hecho de, damos por hecho de que faltan muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo para ello que hace falta? ¿Sí? Nos quejamos de mucho, reclamamos muchas cosas. La queja nos sirve para poner atención y resolver. Es, entérate que esto me está incomodando. ¿Sí? Para eso sirve una queja.
para buscar una solución. El reclamo ya lleva un contenido emocional sumamente intenso y dirigido específicamente a alguien. Cuando vienen estos reclamos sociales de la falta de atención por ciertas instituciones, van a haber otras partes que van a estar en contra, otras a favor. ¿Quién tiene la razón? Sí, sí, es una gran confusión, ¿eh? Es un gran conflicto y empezamos a decir, todos tienen la razón a final de cuentas desde su perspectiva. Pero tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando en el interior de toda esa, en el centro de todo ese conflicto que se está detonando. Entonces, si nos ponemos a ver, ¿por qué está haciendo tanto ruido una revisión de mochilas? ¿Sí? ¿Cuál sería todo esto que hay de fondo en una revisión de mochilas? Cuando es un objeto únicamente. ¿Por qué nos sentiríamos agredidos al que te revisen una mochila y lleguen a encontrar algo? Porque es la vulnerabilidad del ego. Es la vulnerabilidad de uno que dices, híjole, es que yo quería dar una sorpresa, a lo mejor le quería llevar una rosa a la niña que me gusta y resulta que ya me la encontraron y me evidenciaron y esto qué es, y todos los demás amigos se van a burlar de mí. ¿Sí? El niño se va a sentir igual de vulnerado que si a otro le encuentran una pistola. A lo mejor el que le encuentra la pistola dice, pues sí, ya me cacharon, ¿y qué? Con toda esta soberbia. Y no le va a mover nada. Al que le encontraron la rosa, le vas a desestructurar su identidad y la autoestima se la vas a mandar al suelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está estructurándose la identidad de un menor? Eso es algo que teníamos que poner mucho más atención, más allá de si está en el marco jurídico, si no está en el marco jurídico, si se violan los derechos humanos. Estamos violentando de otras maneras y no nos estamos dando cuenta. Sí, por ejemplo, ahora que lo estás mencionando, recuerdo que se puso de moda y no está completamente normativizado el tema de las garitas, de los fraccionamientos. Y como se pusieron de moda estos fraccionamientos en todo el estado, que se amurallan porque la seguridad pública no es suficiente, y entonces cada vez son más altos los muros, cámaras de vigilancia, alambres de púas, vigilancia privada, etcétera. Y ahora, además, te solicitan para ingresar tu credencial de lector, un documento oficial, y encima te revisan tu automóvil si quieres ingresar a tal o cual fraccionamiento. Claro. Y esto se convirtió en una moda y evidentemente, o una práctica. Y evidentemente, pues hay gente que dice, pues eso es ilegal, porque no te pueden prohibir el paso de un lugar a otro, no te pueden retener un documento oficial. Pero así como ese, entras a cualquier otra institución, al hospital, a una institución pública, etcétera, sí, y ya se ha convertido en una práctica común que donde quiera que llegas tenga que estar con tu credencial, ingresarla, etcétera, ¿no? Entonces, un escalón más, que la escuela era inmaculada, la escuela era una escuela que estaba, digamos, preservada de todo este ambiente de violencia. Ahora, a propósito de estas situaciones, de estas masacres, pues ahora sí que queda al margen de esta estructura policíaca, de esta estructura de vigilancia, ¿no? Me acuerdo ahora de este libro de Michel de Foucault, ¿no? Vigilar y castigar, de una sociedad que lo vigila todo, que lo quiere controlar todo, y que no obstante habrá que pensar sobre la eficacia de estas prácticas, porque ¿quién nos garantiza que al poner, y primero habrá que preguntarle al Estado si tiene la capacidad de poner policías en todas las escuelas para poder, si no hay ni siquiera para dirigir el tráfico, ya va a haber para poder hacer, o sea, ¿tiene el Estado la capacidad suficiente? ¿O tendrán que ser campañas esporádicas? O sea, es una gran interrogante, ¿no, Carlos? Es que, Roberto, no le compete al Estado. ¿A quién le compete? Entonces? Le compete a las familias. Okay. O sea, el hecho de lo que tú estás construyendo en función de la ética, de la moral, de los valores. Yo estoy en contra de esto que están diciendo, que hay una ausencia de valores. Yo lo que creo firmemente es, la definición de cada valor se está modificando y se está tomando a modo. ¿Por qué? Está la parte de la fidelidad, de la lealtad, de la confianza. Pero cuando yo no se la tengo a quien se supone que se la debo de tener, está mal. Es en quien confío, en quien me da la seguridad. Y si el núcleo familiar no me da esa seguridad, se lo voy a dar a una persona que aparentemente me va a hacer un daño,
pero que me está dando a mí una cierta seguridad y me está generando este sentido de pertenencia, que la familia no me lo está dando. Pero resulta que esa otra persona me lleva a delinquir. ¿Sí? ¿Quién está bien y quién está mal? Si mi núcleo familiar no me está dando esta seguridad, esta confianza que yo necesito, y me lo dan por fuera, toda mi confianza está de aquel lado, no con quien me están mandando que debe de tenerla. Si en mi casa no me están dando confianza, en la escuela me obligan, me castigan y aparte van a poner más ojos sobre mí, más agredido me voy a sentir. ¿Sí? Entonces menos confianza voy a tener. Viene la parte de la sensibilidad también. O sea, no es el qué, sino es el cómo. Si tú te acercas conmigo y platicas y yo siento esta sintonía y esta confianza, te voy a platicar más. Si al contrario yo siento que te platico algo y nada más me señalas y me juzgas, me criticas, pues lo que voy a hacer es alejarme. ¿Sí? Si llego a un fraccionamiento y me dicen, dame tu credencial, y dicen, no, no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque están todos mis datos personales y yo no sé quién eres tú. Claro. Pero ahorita que si no me das, no entras, que es un tema de seguridad, entonces, a ver. Pues no entro. Pues no entro, aunque me estén esperando y tenga yo un compromiso o lo que sea. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás invadiendo mi privacidad, pero eso sí no lo ponen como si estuviera castigado, eso sí no se ve mal. Claro. Pero el revisar una mochila sí está mal. Os digo, es mucho de las formas. Sí. Es cómo nosotros empezamos a generar toda esta empatía, que la empatía hay que aclarar muy bien. Más allá del sentirme como tú te sientes o ponerme en tus zapatos, empatía es reconocerme a mí, cómo me siento, cómo pienso y respetar para poder reconocer cómo te sientes tú. Yo no voy a hacer que tú te sientas a como yo me siento. Nos voy a respetar cómo te sientes tú y voy a comprenderte, voy a escucharte, voy a atenderte en la totalidad de mí para poder darme cuenta de cómo poder ayudarte a ti y entrar en esa sintonía, pero sin que tú te sientas a como yo ni yo sentirme a como tú, porque ahí no llegamos a ningún lado. Si un niño llega y se siente vulnerable y dice, oye, ¿me dejas revisar tu mochila para saber que traigas todo y todo esté en orden? Sí, no hay ningún problema. O no, fíjate que es que sí, pero no vayas a sacar esta flor o este chocolate que tengo para el amigo secreto. Claro. Pero ya lo expreso. Entonces ya sabe la persona que va a hacer esa revisión qué es lo que está pasando. O viene una nota desde casa, maestra, fíjese que el niño o la niña fluente tal trae esto, que ya revisas. Pero es en cómo lo vas a hacer. Eso es lo que en eso se marca mucho la diferencia, Roberto, y esta proximidad que se genera entre los seres humanos. Sí, la parte, digamos, emocional, valoral, que apuntas, ética, Sí. que me gustaría que volviéramos después del bloque a hablar de esa parte ética, el ideal de una escuela. Usted ve todas las series norteamericanas de películas escolares y ves que cada estudiante tiene un locker. Entonces en ese locker pues tiene todo lo que usa de ordinario y ahí hay un ambiente privado, un microcosmos, donde pones la fotografía de tu novia, el chocolate, el pensamiento, en fin, todo, ¿no? Es un microcosmos. Pues aquí en México y en Tabasco es difícil que en una escuela encuentres por lo menos los baños funcionando. ¿Qué vamos a hablar de lockers, verdad? Eso mitiga un poco también el aspecto de las mochilas, porque si cada estudiante tuviera su locker, entonces poco tendría que llevar o traer de su hogar. Pero ¿qué te parece si al volver de la pausa, ya vi tu cara, me dices qué opinas al respecto? Y vamos cerrando sobre el aspecto de los valores en la escuela, que es fundamentalmente donde queremos aterrizar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos como un ideal? ¿Cuál es la misión de la escuela hoy en Tabasco? Estás en Pensamiento Juchimán. Volvemos. Pues sí, hablamos de las mochilas y es el gran objeto que ha sido controversial y, bueno, objeto hasta de debates jurídicos, filosóficos y éticos. Pero, ¿qué hay en una mochila? Recordamos cuando éramos niños que nos llevaban con mochilas de, no sé, 5 o 6 kilos, si no es que hasta más, cargando todos los libros de historia y demás. Y hoy ya se recomienda también que no se lleven tantos libros porque lastiman la columna de los niños.
con el programa de tabletas que se implementó hace un par de sexenios, que se les obsequiaban a los niños tabletas, se supone que toda la información de sus libros y demás iban a venir precargadas en sus tabletas, y entonces con esto haría que los niños pues ya no tendrían que llevar tantos libros porque todo iba a estar en una tableta electrónica. Vimos en qué acabó ese modelo escolar, que pues, acabaron casi todas en Coppel o en alguna, ¿cómo se llama? Casas de empeño. Casas de empeño. O no funcionaban porque no había actualización, en fin, o sea, realmente no funcionó. ¿Qué podemos decir? Porque veo que Carlos, nuestro amigo de neurociencias, no está como muy convencido de este tema, ¿no? ¿Qué vemos cuando vemos una mochila? Es que fíjate que queremos adoptar modelos que son completamente diferentes al modelo mexicano, curiosamente. Si nosotros modificásemos la manera de el funcionamiento de una institución educativa, pudiésemos adecuar ciertas prácticas, es generar contextos específicos para disminuir la carga de las mochilas. ¿Qué es una mochila? Es un objeto para transportar los útiles. Eso sería una mochila. Yo me acuerdo que antes te traías la mochila y de repente pesaba muchísimo. No sé. A veces andabas con el carrito, con el diablito plegable Ahora ya te piden en las escuelas con los niños que las mochilas sean de rueditas. Entonces, a ver, ¿por qué? Cuando se supone que tienes que tener una cierta carga de actividades y no andar cargando con todos los libros para todos lados. Sí. Entonces, eso empieza a generar una serie de conflictos. La mochila luego, entre más grande, más vistosa, pues mejor. Cada mochila representa la identidad del individuo que la porta. Eso es un hecho, es una extensión mía. ¿Sí? Entonces, al momento de que le pasa algo a mi mochila, es como si me pasara algo a mí, por eso se genera tanta aprehensión. Sí, una manera de agresión, recuerdo en el colegio, era aventarle la mochila al compañero. Rayársela. Rayársela, exactamente. Hacerle algo a la mochila, así como dicen ahora, vandalizar la mochila. Sí, exacto. ¿No? Entonces ya era una agresión a tu privacidad, a tu intimidad. Entonces me dirían, Carlos, entonces que te la revisen, pues va a ser una agresión a ti. Por eso es mucho el consentimiento. ¿Qué está pasando conmigo? Yo tengo que identificar que es un objeto, que no es parte mía. ¿Sí? Entonces le tengo que dar ese lugar que corresponde. Ya si me la rayan, si me la pintan, oye, respeta mis cosas. Yo no estoy haciéndote nada. Y más que decir, oye, ¿te puedo rayar tu mochila? Si es un mensaje bonito, padrísimo. Porque si te ponen un corazoncito y demás, y eso es fantástico, porque te la pone alguien de afecto contigo. Claro, pero no cualquiera viene y te rompe, o hasta te puede romper la mochila. Sí, claro, o ponerte un mensaje que sea soez o agresivo para contigo. Por eso es mucho de la proximidad que se genera. Ahí tenemos que estar muy conscientes de ello, ¿sí? La permisibilidad. Por eso hago mucho énfasis en este vínculo de comunicación para poder hacer las cosas. Todo lo que es consentido, ¿sí?, es permitido. ¿Por qué? Porque hay un pleno consentimiento mutuo y sabemos a qué nos estamos arriesgando, qué va a pasar con ello. Pues si yo pido el permiso de una manera adecuada para hacer una revisión de algo y doy la explicación, padrísimo. Si a nosotros nos explican las cosas, ¿sí?, es mucho más fácil que las podamos comprender. Que si me dicen, no toques ahí, a ver, dime, explícame el por qué. Qué importante es esto que estás mencionando, Carlos, porque me parece que también a la población no se le ha informado adecuadamente porque no ha habido una autoridad, o la autoridad que debía hacerlo no lo hace o no lo ha hecho convenientemente, de decirle de qué empieza, cómo es, cuál es el protocolo y dónde acaba la responsabilidad de la autoridad escolar, la de la escuela y la de los padres de familia para hacer una sinergia y decir, estamos todos en la misma sintonía. Y entonces yo te ayudo, yo papá, te ayudo a ti maestro, te ayudo a ti directora escolar, te ayudo a ti secretaria de educación, te ayudo a ti policía, te ayudo a ti Estado mexicano, y todos colaboramos en una red virtuosa de tejido social para que la violencia no nos gane. Claro, ni a la escuela, ni a la familia, ni a la república. Es justamente hacer esta sinergia, este engranaje de las cosas. Pero si lo mantenemos en el prejuicio, ¿sí?, nos va a costar mucho más trabajo. Desde ahí es donde tenemos que hablar y expresar, a ver, ¿para qué?
¿Para qué lo tenemos que hacer? ¿Para qué es importante? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de llevarlo a cabo? Pero explicarlo. Las personas entendemos las razones, pero si no nos las explican, viene el prejuicio y viene la duda y viene el, pues no, mejor eso no, porque no va a ser que me ponga en riesgo. Pero si tú le explicas a un niño, oye, fíjate que pasa esto, ¿sí? Y tendríamos que llevar a cabo esta acción para prevenir esto y esto y esto y esto, y la conveniencia para ti va a ser esta, y para todo el ambiente va a ser esta, lo van a comprender. Sí, colaborar. Y van a ser colaborativos. Pero todos tenemos que estar en esa misma sintonía. Maestros, autoridades educativas, padres de familia, sin sentirlo como esta agresión. O invasión a la intimidad. O invasión a la intimidad. Como lo y menciona privacidad. la Comisión de Derechos Humanos, la Iglesia, algunos partidos políticos, el Colegio de Abogados, cada uno desde su óptica, pero que todas son válidas porque forman parte también, son nuestros líderes Claro. del tejido social, ¿no? Hace un momento me preguntabas, ¿se vale entrar al cuarto y revisar? Como papá sí se vale, sí se valdría, pero mucho tendría que ser la comunicación con tu hijo, ¿sí? ¿Por qué se valdría? Es de qué estás dudando. A veces los chicos te pueden tener cosas que pueden, ¿cómo decirlo? Que pueden ser desfavorables para los papás. Y hay un desconocimiento de papás con los hijos, falta de comunicación. Entonces puedes entrar para acomodar las cosas también, ¿sí? Pero mucho tiene que ser la confianza. Es que es un tema mucho de comunicación. Sí se vale, pero tienes que haber un acuerdo común. Claro. Si es, oye, voy a entrar a tu cuarto y voy a, para hacer este tipo de cosas, voy a revisarlo a lo mejor periódicamente, para saber que todo está adecuado y si hace falta algo, podértelo componer o comprarte algunas cosas que necesites. ¿Sí? No con el fin del dolo de voy a revisar para ser quisquilloso y a ver qué encuentro, porque entonces ahí estoy dudando de nueva cuenta. Sí, y busco castigar. Ya voy con una función punitiva. Claro. ¿Sale? Entonces va a haber el temor. Entonces ya no, vas a buscar lo que quieras en casa y no va a estar porque va a estar afuera. ¿Por qué los hijos de repente quieren pasar más tiempo afuera que dentro de casa? Sí, encuentran ahí más seguridad, Porque su identidad. Exacto, más allá de encontrar un ambiente adecuado y cordial, de que me gusta estar compartiendo con la familia, es ¿para qué comparto si todo va a ser castigar, todo va a ser sancionar, todo va a ser cuestionar en lugar de comprenderme? Eso es lo que pasa en la etapa adolescente, ¿sí? Los adolescentes están pasando por diferentes cambios hormonales y físicos que a los adultos nos cuesta trabajo, como si no hubiésemos pasado también por esa etapa. Claro. Y empezamos a castigar y ser sancionadores. Muchos dicen, es que la etapa de la adolescencia es la rebeldía y es la peor etapa del mundo. Desde ahí estamos juzgando y señalizando algo. Es que son más rebeldes. A ver, tú también lo fuiste. Son más rebeldes, están buscando la proximidad, están buscando la identidad, están buscando la pertenencia. Comprendamos esas etapas. Busquemos la manera de acercarnos desde esas etapas, en lugar de ser los jueces y los sancionadores de estos jóvenes. Y lo mismo empieza a pasarse ahorita con los menores, con los más chiquitos, porque empiezan a decir, los terribles 3, por ejemplo. ¿Sí? De ahí los críticos 5, luego los terribles 7. Entonces, a cada etapa de la vida de los niños, de las personas, le empezamos a poner los terribles esto, los terribles el otro. Sí. La crisis de los... La crisis del otro. Un momento de crisis, pues, que te ayude a salir adelante, más allá de que sea esta parte negativa. Tenemos que modificar el pensamiento negativista del actuar del ser humano para ser propositivos en ello, empezar a buscar esta reacción favorable, esta consecuencia que nos vaya a enseñar para ser mejores seres humanos, más allá de ver la parte punitiva, la parte negativa. Si es replantear todo el pensamiento del ser humano, Roberto. Me parece que, Carlos, un poco tratando de concluir, sí, pero se hace una campaña de información. Sí, pero no de manera estructural y permanente, sino transitoria, porque no puede formar parte de una estructura, digamos, policíaca, tener arcos de detectores de metales, y no es lo deseable en una escuela. Y además no hay presupuesto que prevea eso, ¿no? Sí, pero sí las otras autoridades también delimitan qué y quiénes y cuándo, etcétera. Sí, sobre todo si hay comunicación.
Y creo que ha hecho falta esta parte, no solo dentro de la familia, la gestión de papá y mamá con el hijo, sino entre las autoridades de la escuela y las autoridades pues que están a cargo de nuestra educación en el país. ¿Qué podemos agregar para cerrar este comentario? Podemos decir que estaríamos de acuerdo con estas, digamos, salvedades. Es que son praxis a modo. Praxis a modo. Tenemos que estandarizar ciertas cosas para la salvaguarda individual y enseñar buenos hábitos. Poner arcos no le corresponde a la autoridad, sino sería a la escuela a lo mejor, y no únicamente por el tema de las mochilas, sino por la seguridad al interior de la escuela en todos los sentidos. Y los maestros en el aula, que son todos. ellos en el aula los que llevan. Por el lugar de que entres, a lo mejor hay detectores de metales, como entres a un aeropuerto. Así es. ¿Sale? Pero no porque lo vaya a hacer la institución policíaca. ¿Protocolos? Sí, hay que hacer protocolos, hay que hacer ciertas medidas especiales para intervención, pero tenemos que tomar mucha conciencia de lo que estamos haciendo para con nosotros y tener una sociedad mucho más sana. Conciencia, comunicación, recuperar los valores, así se hace el tejido social. Le damos las gracias a nuestro amigo Carlos Matus Berezaluce de Neurociencias. Su teléfono aparece en pantalla si usted tiene deseos de comunicarse con ellos. Y nosotros les agradecemos su presencia en este Pensamiento Juchimán. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Les habló su amigo Roberto Valencia. Muy buenas noches. Gracias.